Muy buenos días, queridos y queridas odontonautas. Les saluda su amiga Sharon Consuelos desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una muy interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Cortex. Es un gusto para mí presentarles al doctor Marcelo Mascheroni, director de Cortex México. Bienvenido, doctor. Dejo a los odontonautas con usted. Muchas gracias, Sharon. Muy buenos días a todos nuestros odontonautas. Muchísimas gracias por su participación, por su asistencia esta mañana radiante desde aquí de Guadalajara con muchísimo calor, algo que nos está afectando en los últimos días. Pero hoy, antes de presentar al ponente para la conferencia Uso de implantes Cortex de conexión cónica, ventajas del uso de esta conexión, quiero informarles que muy pronto van a recibir ustedes la información de nuestro segundo Cortex Day, que se realizará el próximo 4 de octubre en la Ciudad de México, en las instalaciones del Hotel Crown Plaza, con un programa académico realmente de excepción. Ya les iremos dando los avances respecto de ese programa. También comentarles que este fin de semana ya el curso está totalmente vendido, patrocinado por Ivoclar y por Cortex, con el doctor Milko Villarroel de Chile. También el próximo 17 de junio, un curso que está totalmente vendido con el doctor Cardaropoli, un periodoncista muy reconocido de Italia, en la Ciudad de México, y este programa continuo de educación que Cortex ofrece a todos ustedes, siempre lo van a poder encontrar y seguir los avances del mismo en el Facebook Cortex México. Solo tienen que darle like y ahí encontrarán toda la agenda de trabajo tan intensa que tenemos. Por último, informar que ya tenemos 2 diplomados de carga inmediata Cortex en Toluca, ya en funcionamiento, y estamos por abrir un tercer diplomado de carga inmediata Cortex en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. De la misma forma, un curso intensivo de implantología en la ciudad de Guadalajara hacia fines de julio, y así seguiremos día con día trabajando para enriquecer nuestra agenda de educación continua. Y esta mañana tengo el gusto, el agrado de presentar a un doctor que conozco hace muchos años, un doctor muy exitoso, una práctica muy exitosa en Pachuca, Hidalgo, alguien que realmente trata de innovar día con día, de esforzarse por entregar cada vez un mejor servicio, y evidentemente cuando una persona trabaja con esa filosofía, los resultados siempre aparecen. Quiero dejarlos con un doctor que además ya es Cortex Trainer, conoce perfectamente los protocolos de nuestra marca, un doctor que ha tenido la posibilidad de experimentar con muchísimas marcas de implantes y hoy nos va a entregar las ventajas de nuestra conexión cónica. Así que muy buenos días, los voy a dejar a todos ustedes. Quiero que me ayuden a recibir al doctor Enrique Espinosa Castellano. Muy buenos días, Enrique, allá en Pachuca, Hidalgo. Buenos días, Marcelo. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Te dejamos todo el micrófono para ti. Buenos días a todos. Vamos a empezar platicando sobre lo que es el éxito y sobre lo que en un momento dado puede hacernos estar en la mediocridad. Si nosotros queremos ser gente de éxito, definitivamente debemos estar abiertos a los cambios. ¿Y qué queremos decir con cambios? Que nosotros debemos de ir investigando cuáles son las nuevas cosas que van saliendo en el mercado de lo que hagamos y en base a ello irlas aprendiendo, las buscando y aplicarlas. Es muy importante que las podamos aplicar. Y esto a nosotros nos ha dado la oportunidad, como dice Marcelo, de estar inmersos en diferentes campos de la odontología. En este caso, bueno, pues ya somos miembros de Clinics by Cortex. Tenemos una clínica que se trabaja básicamente con láser y también una empresa que hace el maquinado de piezas y quirúrgicas, etcétera, ¿no? Entonces el tema de hoy que hemos elegido es implantes de conexión cónica, haciendo énfasis en los implantes de 3 milímetros. Y vamos a empezar a pensar por saber lo que es una conexión cónica. Nosotros, lo que es la implantología, la primera conexión que tuvimos fue la conexión de hexágonos externos. Esta conexión de hexágonos externos que estamos viendo aquí, señalada por la flecha, estaba sostenida por un tornillo al centro y
su plataforma del implante junto con la base del abdomen o el aditamento eran totalmente planas, o son porque todavía tienen estos implantes, y tenían sus límites hasta la parte más externa del implante en donde hacía el contacto. Va evolucionando la implantología y vienen lo que son las conexiones de hexágonos externos. Estas conexiones de hexágonos internos nos dan la entrada con una mayor sujeción y también siguen estando las superficies de los aditamentos al ras de nuestro implante. Y a últimas, la parte de un implante de conexión hexagonal interna, y esta es la conexión hexagonal externa, que fueron los primeros que dijo Brannemann. Solamente vamos a hablar de las conexiones, y hoy vamos a hablar de lo que es la conexión cónica, en la cual el aditamento tiene un forma de cono, y la parte interna tiene la misma forma de cono invertido. Según la marca de implante de la que se esté hablando o trabajando, algunas de ellas tienen en el centro un tornillo y algunas otras son totalmente macizas. Entonces, aquí ven la diferencia de estas tres conexiones básicamente. También tenemos la globular y algunas otras cosas que van saliendo en el mercado. Pero quiero que quede bien claro el concepto de lo que es la sujeción, la plataforma en los implantes tradicionales y en los implantes de conexión cónica. En este caso, nosotros vamos a tener toda la fuerza, va a estar direccionada en el tornillo. Este tipo de implante también lleva un tornillo al centro. Nosotros vamos a observar lo que pasa en un pequeño video. Quiero que fijen su atención en esta área y posteriormente en esta otra. Es una prueba que hizo un estudio que se hace ejerciendo una fuerza sobre la parte superior del abdomen, simulando la masticación. Vamos a hacer correr el video. Esto es un implante de conexión tradicional y un tornillo exclusivamente al centro, con superficies planas. Vean aquí cómo al hacer la fuerza viene un movimiento que se separan la superficie del abdomen y la superficie del implante se separan, se abren. Si lo vemos del otro lado, vamos a percibir lo mismo. Vean cómo hay una apertura. Vean cómo se mueve. Y en un momento dado, esto es lo que nos pasa cuando tenemos plataformas paralelas. ¿Esto qué implica? Esto implica que se forme lo que llamamos gap. Es un pequeño espacio que va generando la acumulación de residuos de alimentos, de residuos orgánicos que se necrosan y originan una pequeña infección. Por eso es que tenemos situaciones en las cuales se habla de que siempre hay una pérdida ósea en el primer año de la colocación del implante de alga. Entonces, nosotros podemos observar también que en esta imagen la conexión entre el implante y el abdomen tiene algunos espacios en todas las zonas alrededor del hexágono. Ahora vamos a ver lo que sucede con una conexión cónica. Igualmente hay que observar esta área y la relación que hay entre las paredes verticales del implante con estas líneas cafés. Vamos a hacer correr el video y vamos a ver cómo al aplicar la fuerza, aquí no estamos viendo nada y el implante va a tener un ligero movimiento en esta área, pero esta zona no tiene ningún movimiento. Y entonces, ¿esto qué implica? Que no tenemos microgap. Todo esto va a hacernos que haya una gran diferencia en lo que es la conexión final de nuestro aditamento al implante. Y nosotros aquí vemos el mismo corte, la conexión cónica, y difícilmente podemos percibir en dónde está la unión entre el abdomen y el implante. ¿Por qué es esto? Si nosotros vemos aquí un implante cortesía de Leone, está sucediendo, vamos a ver cómo las cónicas abarcan una parte más amplia en la estructura interna del implante. Y algo importante, no está haciendo una conexión plana entre las dos superficies, no hay contacto en forma horizontal, todo el contacto es vertical y en un momento dado tenemos que la conexión nos va a permitir
tener, ya se movió aquí esto. Ok. Nos va a permitir que nuestros tejidos se formen y se reproduzcan hacia arriba, la cresta superior de nuestra plataforma. ¿Por qué? Porque los vamos a colocar en un momento dado, como pudiéramos decir, en level, o sea, por debajo del nivel del hueso o al ras del mismo hueso. Y esto nos va a hacer que, como lo vimos en la primera diapositiva, en el sellado del cobre, no haya entrada de bacterias. Al no haber entrada de bacterias o de residuos alimenticios u orgánicos, vamos nosotros a poder tener la posibilidad de que no se forme ningún proceso infeccioso que nos destruya el hueso. Ahora, tenemos también otras marcas como son Icon, con su sellado microbiológico, y es algo similar al que veíamos de Leone. Vamos a ver también aquí la diferencia en que es el gap. Cuando tenemos gap, que tenemos el movimiento aquí, el hueso alrededor de nuestro implante por 1 o 2 milímetros, se pierde en ambos lados mismo por el movimiento que ya veíamos en el video y porque está sujeto exclusivamente por un tornillo al centro que permite que existan esos movimientos. En el implante de conexión cónica, cada vez que el diente se mueve, en lugar de hacer este tipo de aperturas, vamos a ir teniendo un mucho mayor sellado, lo cual nos va a dar la posibilidad de que eso sea mucho más fuerte y que incluso las cargas de la masticación se transmitan en toda la longitud del implante, no solamente en la parte de la superficie más superior del implante, o sea, en la plataforma. Esto nos va a proteger también la posibilidad de alguna fractura o aflojamiento del tornillo, ya que gran parte de la conexión está dada en las superficies laterales y no como en este tipo de implantes que se recargaba en el tornillo. Aquí tenemos una de lo que sería la conexión, en la cual nosotros vemos como este es en dos partes, nuestra unión aquí en forma horizontal de las plataformas, y lo mismo en los implantes que tenemos de una sola abutment, y también lo que viene siendo la conexión cónica. Y vemos la diferencia en lo que es la superficie que hay entre el abutment, la plataforma del implante y el tejido óseo. Si nosotros al paso del tiempo, con los movimientos de masticación que ya veíamos, nos vamos a dar cuenta que va a haber pérdida ósea en estas áreas y en esta zona va a permanecer en el mismo nivel. Y en un estudio que hizo Tarnow, y algunos otros investigadores lo han repetido, se observa que viene pérdida por el desarrollo de los movimientos del gap en las plataformas, en los implantes, y al final del camino vamos a tener una pérdida ósea regular que nos va a disminuir el tamaño de la cresta. Cuando nosotros tenemos esta disminución en el tamaño de la cresta, es por lo cual se comenta que los implantes deben de tener cierta distancia mínima, aproximadamente por lo menos 2 a 3 milímetros, para evitar que se unan esas destrucciones y no se vaya perdiendo la cresta y por lo tanto la papila. Y nosotros vamos en un momento dado a confirmar y a saber cómo fue el origen de todo esto. Primero vamos a irnos a la historia, cómo nace una conexión cónica en general. Y esta está dada por Morse en 1836. Morse, en un momento dado, esto lo inventó precisamente instrumentos de corte. Los instrumentos de corte circular varían a la hora de estar trabajando. Por ejemplo, un taladro, se quedaban las piezas girando cuando se calentaban y se detenían porque eran piezas totalmente cilíndricas. Él idea la conexión cónica y logra que estas piezas, al estar girando, no se barran porque va a conseguir que exista, lo que ya comentábamos, una soldadura en frío entre las dos piezas, y con ello tengamos una mayor fricción y, lo que comento, una soldadura en frío. Ahora vamos a ver lo que es la conexión cónica de córtex. La conexión cónica de córtex está dada por un cono, valga la redundancia, y un área que es una zona que nos sirve como parte antirrotacional para evitar cualquier riesgo de que nuestro implante se
se llegue a girar si es que hay alguna fuerza tangencial, que pusimos el implante con muchos grados de inclinación, y con ello aseguramos que nuestro abutment no se gire sobre el implante. Es muy importante que observemos que aquí tenemos un corte o una microfotografía del aditamento que dice que no está pulido, y en esta parte está pulido. ¿Por qué tenemos estas dos fotografías? Porque está muy claro en los estudios que se han hecho que cuando tenemos un aditamento que no está pulido en su superficie, va a tener una muy buena retención y una muy buena adhesión a las paredes del cono del implante, pero está pulido, esta retención sube miles de veces y se hace casi impenetrable esa unión. Nosotros también tenemos que una conexión cónica se va a dar con inclinaciones de los conos que van de 1.5 grados a 18 grados, según el tipo de herramienta o de implante que se esté haciendo, ya que esto también se aplica en los implantes que se ponen en la cresta ilíaca, en el fémur, etcétera, ¿no? Y en un momento dado también es muy importante que para tener más certeza y más seguridad de que esto no se va a mover, todavía se le pone en el centro un tornillo. Cuando nosotros queremos desalojar un abutment de este tipo y quitamos el tornillo, generalmente nos va a costar mucho trabajo poderlo mover y vamos a tener que hacerlo con movimientos de lateralidad para en un momento dado poder romper esa unión que hay entre ellos. Ahora, otro detalle muy importante para que la conexión cónica funcione de manera adecuada es estar completamente seguros que las superficies están libres de algún contaminante y que están secas, ya que la humedad impide que exista esa unión tan importante que llamamos soldadura en frío entre las partes. En esta parte presentamos el instrumento con el cual transportamos el implante hacia la boca. Tiene unas estrías que entran en la parte del implante, que es precisamente la zona anterorotacional, y con él vamos a tener la seguridad de poder meter nuestro implante de una manera muy adecuada. Aquí hablamos de un estudio que se hizo en la Universidad de Goethe en Frankfurt sobre los implantes Cortex, y la conclusión de este estudio fue que estos implantes no tenían ninguna fase de penetración de microorganismos. Ahora, vamos a ver lo que comentaba yo de la parte interna del implante de conexión cónica de Cortex. Si ustedes ven aquí, se ven unas como estrías, y si vemos el abutment, la parte antirrotacional es como un hexagonito. Lo que pasa es que estas estrías son en mayor número que las aristas del hexágono, y nosotros podemos más habilidades de que el implante pueda ponerse en una mejor posición y no de una manera tan estática como tenemos las conexiones hexagonales. Asimismo, nosotros vamos viendo cómo la superficie es plana, y aquí tenemos la descripción del implante, es Cortex, cónico, Dynamics, de longitud de 10, y en este caso hablamos de un implante de 3 milímetros. Es bien importante, yo elegí el tema de platicar de los implantes de 3 milímetros, que en un momento dado hay la situación de que se piensa o se dice que el implante de 3 milímetros se va a fracturar con facilidad, no va a soportar las cargas de la masticación o de un bruxismo. En un momento dado tenemos que el implante de Cortex va a soportar eso, porque además de que tiene un titanio con mayor dureza, las conexiones cónicas se van a soldar perfectamente y nos va a dar esta oportunidad. Tenemos un caso de una persona que se presenta solicitando que se le pongan implantes en toda la zona anterior, porque siempre ha tenido una prótesis fija, una herradura, y ella tiene muchos problemas con su higiene y con su estética, no está satisfecha. Entonces quiere que le pongamos los implantes uno por uno. Es una persona que en esta zona pues solamente pensamos en los implantes de 3 milímetros. Estas son las fotografías preoperatorias, y vamos a ver en un momento dado que estamos aquí trabajando con una guía quirúrgica. Esto se planeó previamente en la computadora. Vamos a utilizar la fresa marcadora sin haber hecho ninguna incisión. Nosotros hacemos la inserción de nuestra fresa en cada uno de los espacios. En este caso, por ser implantes tan pequeños, solamente se utiliza un solo
cono, y vemos cómo están las marcas ahí en la encía, y después usamos un recortador de fluidos blandos para marcar los círculos. Ahí tal vez interviene un poquito la visión del operador para poder poner en el centro, y nosotros utilizamos el ácido quirúrgico de Herbio para eliminar la porción del tejido. Lo podemos hacer con un bisturí y unas pinzas de curación, cualquier otro tipo de pinzas. Ahí retiramos, y la ventaja que tenemos con el láser es que vamos dejando el hueso totalmente libre. Seguimos nosotros con el procedimiento, y una vez que hemos ya marcado el óseo en nuestras entradas totalmente, vamos a trabajar solamente con una fresa de 2 milímetros posterior a la entrada de estas fresas de tirabuzón, ¿verdad? De marca. Aquí ya estamos trabajando con la fresa de 2 milímetros. Vean ustedes la sencillez y la rapidez con la que nosotros podemos trabajar con este tipo de fresa con la guía quirúrgica. Son fresas especiales que tienen que tener una longitud adecuada para que puedan compensar la altura que nos genera la guía quirúrgica, pero esto ¿qué nos va a hacer? Nos va a evitar el hacer una gran incisión para la planeación de nuestro implante. Aquí nos vamos a ahorrar al paciente la molestia de que le hagamos una cirugía muy grande, y en un momento dado nosotros vamos a poder estar dándole al paciente un posoperatorio muy cómodo. Después, como ahorita vamos a ver unas tomas radiográficas y tomográficas, trabajamos con expansores con el objeto de poder conservar nuestro hueso de la mejor manera, y que nuestros implantes no entren en áreas en que nosotros podamos generar una destrucción o un corte óseo importante en las paredes laterales del mismo. Tenemos que trabajar con diferentes espesores, y hay ocasiones en que, dependiendo de las condiciones, dejamos nuestros expansores algún tiempo dentro de manera estática, para en un momento dado poder compensar toda esta problemática de la expansión del hueso y no generar necrosis. Entonces vean cómo el expansor va entrando, entran a una velocidad muy lenta, y finalmente lo retiramos. Vean cómo al lado ya metimos el expansor delgado y se queda ahí por unos minutos. Finalmente retiramos nuestro expansor, ya que es adecuado para nuestro implante, y vamos a proceder a la colocación del implante Cortex de 3 milímetros en cada una de las áreas. Lo tomamos de su recipiente, que viene totalmente estéril, y aplicamos con el mismo torque con el cual utilizamos los expansores el implante en el lugar en el cual nosotros queremos tenerlo. Y así sucesivamente lo hicimos con los demás implantes. Ahora bien, vamos a cortes tomográficos. En el centro tenemos la planeación que se hizo en la computadora. Vean la dirección que lleva el implante. Esta planeación se hizo para fabricar la guía quirúrgica. Vean en la zona palatina, que aquí tenemos un pequeño espacio, y aquí vamos paralelos a la pared. Esta es nuestra radiografía, bueno, nuestra corte inicial. Ustedes como aquí, por el hecho de haber metido los expansores, vamos a lograr que esta superficie ósea, en lugar de haber desaparecido en esta área como en la planeación, vamos a obtener que se expanda y que quede cubierto totalmente el implante. Esto es en el canino derecho. Vámonos al lateral. Vean la forma que tiene nuestro hueso irregular en la zona palatina, y lo mismo en la zona bucal. Nuestra planeación está incluso aquí generando un respeto a la tabla, pero al usar los expansores nosotros podemos en muchas ocasiones lograr compensar esa situación y que la tabla permanezca en su lugar. Y activamente con cada uno de los 6 dientes que pusimos los implantes, aquí tenemos mismo regularidad, esta parte con medida. Aquí, como nuestra pieza entra en esta área, pues definitivamente se destruyó esta parte de la tabla y queda el implante un poco
a la vista en palatino, pero realmente va cubierto por la mucosa y aquí pues no va a pasar nada, ¿no? Tenemos el 21, lo mismo, planeamos y ejecutamos, y aquí tenemos nuestra tabla ósea por el solo hecho de haber trabajado con planeación, con guía quirúrgica y haber tenido la posibilidad de meter un expansor. Ahora, en este caso de este diente 21, como verán, aquí tenemos el agujero palatino anterior y realmente si nosotros vamos a ver un corte en el cual, horizontal, en el cual se ve que estamos totalmente en el centro de la cara de nuestro paciente, pero esto es porque nuestro paciente es asimétrica y aquí tenemos la colocación de nuestro diente y por eso es que nos tuvimos que ir más al centro para que en un momento dado nuestra área de trabajo en las papilas quede adecuada. Aquí también tuvimos que entrar muy palatinizado para que entre nuestro implante en una forma que sea protésicamente aceptable y vean ustedes cómo con la expansión podemos nosotros lograr que en espacios muy reducidos nuestro implante pueda penetrar en buenas condiciones. Y aquí es mucho más ancha la tabla. Entonces, en conclusión, podemos ver que si el implante se ha colocado en low level, es decir, a nivel o más por debajo del reborde del hueso, entonces podemos incluso ganar hueso por encima de los bordes libres del implante, que es lo que se denomina como platform switching, y en un momento dado se puede alojar incluso dentro del aditamento del implante. La forma cónica de la conexión va a actuar contrarrestando las fuerzas de la masticación en la plataforma del implante, es decir, no va a haber tanto estrés en lo que es el tornillo, la suma de las dos superficies planas que están en la plataforma del implante y en la base de nuestro aditamento, y esto nos va a provocar que podamos disminuir las fuerzas de abajo sobre la zona del hueso laminar y distribuirlo más al hueso esponjoso. Y aquí es lo que les comento, aquí es la fase ya con los implantes colocados. Aquí es el implante que les digo que aparentemente está mal colocado, pero realmente cierta desviación de lo que es la línea media de nuestro paciente. Y nosotros, para tratar de recuperar papilas, recolocamos los círculos o los cilindritos de mucosa, los recolocamos en su lugar, estuvieron en suero durante el tiempo del procedimiento y solamente fueron sostenidos por la presión de los dientes provisionales. Hicimos también un trabajo con láser terapéutico para ayudar a que esa regeneración fuera de mejor manera. Y aquí lo vemos 4 días después, como nuestros injertitos están actuando muy bien, no se están necrosando. Aquí vamos a ver un caso ya rápidamente de implantes de conexión cónica para que vean la longevidad. Esto se puso en febrero del 2007, vean niveles óseos. Febrero del 2009, no tenemos pérdida ósea por gap que tenemos en los demás implantes. En junio del 2009 y en el 2012, vean cómo incluso aquí podemos hasta presumir que pudiera haber algo de ganancia de hueso. Y pues tenemos también que cómo se genera lo que es el platform switch y los implantes de conexión cónica. Estos los desarrollaron por primera vez Nenwin y Moser en 1985 para marca Ankylos y su concepto fue el Tissue Care Concept y sin serlo fueron los primeros en desarrollar lo que hoy conocemos como platform switch. Van a tener una distribución óptima de cargas y van a facilitar la estabilidad de tejidos blandos gracias a la conexión protésica libre de espacios. Lo que es el platform switching surge en 1991 cuando la empresa Implant Innovations crea unos implantes con diámetros más anchos, pero nunca los abutments del ancho de la plataforma. Tienen la facilidad de que sus conexiones sí son compatibles, entonces trabajan implantes de 5 y 6 milímetros de diámetro con conexiones de 4.2 y cuando los doctores que empiezan a poner estos implantes con ese tipo de conexiones más reducidas,
primera instancia están enojados y molestos porque las conexiones no están cerrando completamente la dimensión de la circunferencia del implante, cuando empiezan a hacer sus imágenes radiográficas se dan cuenta que no han perdido hueso, se dan cuenta que incluso están ganando hueso por encima del implante cuando lo han puesto en low level, y finalmente en el 2005 Baumgarten y Gardner por primera vez mencionan el término platform switching, y quien lo da a conocer ya con estudios son Lazara y Porter al detectar estos cambios en la relación hueso-implante y instalan ese protocolo de lo que ahora conocemos como platform switching y que pues es lo de hoy. Ahora, la conexión cónica también, como distribuye la fuerza de una manera muy importante en toda la longitud del implante y no nada más en la zona cortical, nos va a dar la posibilidad de romper el paradigma de que nuestra aditamento debe ser por lo menos 1 a 1 con la longitud del implante o 1.5 el implante por 1 de longitud. Vean qué longitud tiene este aditamento hasta llegar a la zona oclusal, qué longitud tiene nuestro implante, y sin embargo de 2008 a 2015 no solamente el implante se mantiene sin pérdida ósea, sino que se ve que aquí hay ganancia de hueso. Y con esto pues finalizo. Qué pena que me pasé un poquitito del tiempo, pero realmente es muy poco tiempo para hablar de este tema. Habitualmente esta conferencia se da en 3 o 4 horas. Les agradezco mucho su atención y si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto estoy para servirles. A ver, aquí tengo una pregunta del doctor Oscar Gutiérrez. Dice, los implantes de 3 milímetros, ay, ya me la cambiaron porque ya entró otra, perdón. Ya se me perdió. Bueno, decía que los implantes de 3 milímetros eran porque no había espacio. Sí, efectivamente, los implantes de 3 milímetros generalmente fueron ideados o diseñados para los dientes inferiores de la zona anterior porque son espacios muy pequeños en cuanto a la capacidad de nuestro alveolo, y al usarlos con conexiones cónicas, vamos a tener la posibilidad de disminuir la distancia de colocación entre ellos, porque como no se pierde hueso, vamos a poder obtener posiblemente la papilla, va a ser más fácil que los tejidos blandos se adapten, y mínimo a 2 milímetros entre uno y otro, podemos acercarlos todavía a 1,5 o 1 milímetro. Otra pregunta dice, si elegimos los implantes es porque no existía espacio interproximal. Si es así, con los expansores no aproximamos más un implante a otro. Luego, la expansión general que logramos desplaza vestibularmente todos los implantes. Gracias, excelente plática, qué amable doctor. Definitivamente aquí lo que en un momento dado tenemos que nosotros observar es que como lo hicimos con una planeación, con una guía quirúrgica, el implante o la trepanación inicial se hizo exactamente en el lugar en que nosotros lo planeamos en nuestra computadora. Entonces, en un momento dado, la expansión es tridimensional, ya que el expansor es circular, es cilíndrico y va expandiendo nuestro hueso hacia todos lados. Y en un momento dado, si nos va a expander tanto la tabla palatina como la tabla bucal, esto en un momento dado puede llegar a ser positivo, ya que nos va a dar un mayor margen en lugar de destruirla, para que nosotros podamos tener un tejido gingival de mejor calidad en la zona anterior. Otra pregunta del mismo doctor Gutiérrez. Actualmente se comercializan en mayor grado los implantes de hexágono interno y cónicos. ¿Los hexágono interno sufren microgap o podemos seguirlos colocando? Bueno, aquí tendríamos que hablar de los paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es cuando alguien descubre algo, cuando ya se hizo una ley y nosotros vemos que eso es más exitoso. Si nosotros nos vamos al pasado, el paradigma inicial era que lo mejor era tener implantes de hexágono externo, porque era lo único que había. Pero al paso del tiempo empezaron a notar todo el tipo de problemas que había, de que el hexágono antirrotacional era muy pequeño, que había fractura de tornillos, que había gap, y las empresas, por la solicitud de los mismos doctores, los mismos académicos, pues estuvieron haciendo una serie de cambios con el objeto de moderar esto, y fue como entramos a las conexiones internas. Las conexiones internas, que pueden ser hexágonos o que pueden ser trilobulares, y en este caso ya son cónicas, nos van a dar la posibilidad de romper el paradigma
que se había impuesto con los primeros implantes que se crearon y generar un nuevo paradigma, que es, ya tenemos una mejor conexión, pero seguimos teniendo el gap, ¿sí? Después de esto viene el Bradford switching, que inicialmente no fue con implantes cónicos, fue con implantes hexagonales, y ahí se observa que con el platform switching se elimina la posibilidad del gap, ¿sí? No tenemos una mayor superficie de contacto entre las partes del abutment y del implante, pero sí tenemos una disminución en el gap o ausencia del mismo gap. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que si un implante es de hexágono interno y la circunferencia, el diámetro de la circunferencia del abutment es menor que el diámetro de la circunferencia de nuestro implante, sí vamos a disminuir el microgap, no vamos a ganar en lo que es la adhesión del implante a las superficies ni en la transmisión de las cargas, pero el gap sí lo vamos a modificar. Gracias, doctor Calderón, por las felicitaciones. Doctora Diana Isabel Sosa, gracias por la felicitación. Doctor César Castillo Gutiérrez, ¿de qué diámetro era el expansor que utilizó en el caso de la paciente que le colocó implantes en el sector anterior? ¿Y de qué diámetro fueron los implantes utilizados? Ok, lo primero que vamos a comentar es que la distancia de bucal a palatino en las áreas más cercanas al reborde de nuestro proceso óseo era más o menos de 2.8 milímetros, y conforme íbamos acercándonos hacia la zona apical iba aumentando paulatinamente hasta alcanzar de 3.5 a 4.2 milímetros. Entonces, por esa misma situación es que nosotros introducimos solamente fresas de corte de 2 milímetros. Si nosotros introdujéramos una fresa de corte mayor a 2 milímetros, vamos a llevarnos las paredes en la zona más cercana al reborde alveolar y vamos a perder mucho hueso. Entonces, por ello es que metemos los expansores. El primer expansor, en este caso solamente se usaron 2 expansores. El primer expansor que se utiliza es ligeramente cónico e inicia en su parte apical con 2 milímetros o un poquitito menos, como 1.8, y termina aproximadamente en 2.3. El segundo expansor que se introduce empieza con 2.3 y termina en 2.7, y metemos implantes de 3 milímetros.